pero él realmente al verse inmerso en un ambiente totalmente vanguardias, hablo de las primeras vanguardias, de las segundas vanguardias, y la más importante tal vez es la de la abstracción, la del informalismo, etc. Si bien es cierto, los españoles abstractos lo hacían con una conciencia social dirigida al sistema totalitario en el que vivían bajo el franquismo, ellos utilizaron pues esa informalidad y esa abstracción para decir no hay libertad, ¿verdad?, de expresión, y mis emociones son las que quedan así inmediatamente contempladas hacia que uno vea qué pasó, pues no hay libertad. Entonces, para Carlos Cañas ese impacto fue importante, pero lo más grandioso que él hace al regreso de su país es que la abstracción con la que viene y con la que rompe totalmente la tradición figurativa de todo El Salvador, de toda la historia del arte hasta el momento, lo va a hacer precisamente no porque vaya a creer pues que de veras él se siente presionado por un sistema capitalista, etcétera, etcétera, de lo cual no digo que no tenga su firme convicción. Tú sabes, él fue fundador de los Independientes, un grupo político contestatario como único en toda la historia del siglo XX, donde se pronuncian como cualquier movimiento europeo, ¿verdad?, con manifiesto y dicen una cantidad de cosas y que deben de cumplir con el compromiso social. Así es que también por ese lado pues hay de admirar su valentía, que no cambió nunca, nunca, nunca durante toda su vida, ¿verdad?, de estar de cara a los más desprotegidos de la sociedad. Don Carlos fue promotor del abstracto aquí. Entonces fue el que, en realidad no lo diga, la promotora fui yo. Yo lo obligué para que cultivara este pueblo. Es tu pueblo y tienes obligación. Y esto le dije, haz abstracto, porque él era figurativo. Y lo hizo, y después, como todo, a los años, como la pintura de la guerra la hizo Carlos. No le importó si nos mataban o no nos mataban, nos quedamos. Y aquí nos quedamos el día de la ofensiva. Somos los únicos que nos quedaron. La Cruz Roja pasó, este teléfono, la Cruz Verde, nosotros nos quedamos. No nos hicieron nadie, ni soldados, ni guerrilleros, ni nada. Ni bien ni mal, nada. Aquí permanecimos. Él había introducido la pintura moderna en El Salvador y había generado una ruptura entre lo figurativo y lo abstracto. Él viene con el cubismo, con las tendencias europeas. Él sufrió mucho, porque realmente aquí el mercado de la obra de arte, él se sentía que lo había maltratado muy fuertemente, siempre lamentablemente comparándose con otros pintores que estaban más de moda, que vendían aparentemente más que él, pero yo sí creo que él vendió bastante obra, comercializó y casi todas las casas tienen obra de él, porque tenía que vivir de eso, pues, o sea, y vendía bastante. Carlos Cañas regresa de Europa más o menos 68, 69, y él hace una gran exposición de dibujos en abstractos en la Universidad del Salvador. Y como él cuenta en su libro Carlos Cañas, de esta colección El Salvador y el Arte, que al acto de inauguración asistió Oscar Reyes, que era el director de la Escuela de Arquitectura, el mismo Oscar Reyes, que fue uno de los arquitectos ganadores del monumento a la Revolución,
Estaba él como artista y doña Carmen. No llegó absolutamente nadie. Y él menciona ahí y un garrobo gigantesco, ¿no? Solo hubo una persona que ayudó mucho a Carlos, Óscar Reyes, un arquitecto, primo de Raúl Reyes. Carlos Reyes se llamaba, primo. Ese arquitecto, porque Carlos desde el principio trabajó en la universidad de arquitectura. Y mucha gente que pasaba por arquitectura ni eran del género humano. Pero sí había otros del género humano. Hizo una exposición cuando llegamos, se la escupieron los universitarios, hijos, muchos eran ministros o habrán pasado, y le tiraron piedras, todo. Eran unos dibujos maravillosos puestos en, no me acuerdo yo cómo era, para acá cambiamos a la universidad. Y eso fue el primer recibimiento de Salvador. Le escupieron, se lo rayaron, y como la gente veía desnudos y como aquí no había cultura, porque yo creo que la gente no tiene cultura porque no se la han enseñado. Y todo lo que no sabemos es porque no nos han enseñado. ¿Entiendes? Y este pueblo es así porque no le han dado la cultura, no le han enseñado. Él comenta de que le habló un conserje para decirle en nombre de las autoridades de que lo más prudente era que pudiera retirar la exposición. Y entonces le dan las explicaciones y él accede fácilmente a retirarla. Lo que efectivamente había pasado es de que donde estaba la exposición era un paso obligado de los estudiantes, y los estudiantes universitarios ante su exposición lo que hicieron fue mancharla y violentaron sus dibujos. Yo creo que eso marcó a Carlos Cañas de una manera muy dura, y quizás eso hacía de que él siempre estuviera un tanto a la defensiva. Esa es una especulación de mi parte. Conocí en el año de 1965 cuando empezamos a estudiar, entré a la Facultad de Arquitectura, y desde entonces mantuvimos hasta el final una gran amistad. Era profesor de Introducción a la Composición y de Historia del Arte, trozo de profesor que teníamos porque era brillante. Recuerdo que visitaba una exposición en lo que fue la Biblioteca Nacional. Yo estaba viendo un cuadro que tampoco sabía de que era un cuadro abstracto, todo realizado en azules. Mi sorpresa fue al día siguiente en la Escuela de Arquitectura, cuando yo llegué a inscribir materias. Yo creo de que también don Carlos reparó en mi presencia, viendo quizás extrañado de que un cipote estuviera viendo el cuadro de él, y de ahí se generó el inicio de una buena relación. Eso inició en los años, en la década de los 60, casi a finales, lo cual, si hacemos el cálculo, me permite a mí haber gozado de su amistad y de su compañía muchísimas veces a lo largo de casi 50 años. Tiempo durante el cual estudié con él, recibí sus indicaciones, sus consejos, y después se fue estableciendo una buena relación basada desde luego en el respeto entre dos colegas, uno ya perfilado como uno de los grandes maestros del arte salvadoreño, y mi persona, que empezaba en esos momentos a dar sus primeros pasos en el mundo de la pintura. Y el discurso de él era totalmente nuevo para nosotros, porque veníamos de un colegio católico con poca
relación con la cultura internacional. Él acababa de regresar, hacía como 6 años que había venido de España. Y empezamos a hacer la amistad, A medida que fue pasando el tiempo, terminó asesorándome la tesis, que me ayudó bastante, porque era sobre la iglesia de Huizúcar y tenía influencia mudéjara española, entonces era colonial. Y me ayudó bastante porque los conocimientos de don Carlos del arte mudéjar era grande. Descubrimos nosotros de menor escala que él hacía dibujos, entonces los dejaba en su escritorio y yo me empezaba a robar los dibujos. ¿Conserva alguno de esos? Ah, sí, los conservo bien cuidado. Es más, sacaba del basurero. Tengo unos 4 o 5 arrugados que los sé. Y él al final me hacía dibujos y los dejaba ahí sabiendo que yo me los robaba. Un día me robé un cuaderno como de 60 páginas de dibujos de él, que es un libro de arte, pues. Y así me fue regalando durante toda la época. Tengo desde un dibujo del 47 hasta la última época que hizo. Tengo una colección completa de toda su obra, de los diferentes periodos. Como fue tan variante, empezó con figurativo, después pasó al cubismo, después al arte maya, al abstracto y así hasta el figurativo nuevamente. Pero sí manteníamos una amistad.